Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano. Reflexiones del pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, aquí en nuestro canal en YouTube, Reflexiones del pastor.com. Y hoy tengo aquí de invitado al apologista católico Max Ruppert, que pues ya ha participado otras veces con nosotros en debate. Y hoy vamos a estar debatiendo el tema de la maternidad divina de María. Es decir, ¿es María madre de Dios o es tan solo madre de Jesús? Eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta ocasión. Yo voy a comenzar exponiendo y Max va a finalizar exponiendo. Vamos a exponer de la siguiente manera. Vamos a exponer primero 25 minutos, después 10 minutos y después 5 minutos. Y vamos a tener primero un minuto de presentación cada uno y al final un minuto de despedida. En el minuto de despedida no se puede alegar nada ni exponer argumentos, ni siquiera inducir a que las personas busquen, miren, vean bien los argumentos de cada uno. No, sin psicología, es tan solo un tiempo para despedirse. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Nos despedimos y ahí se cierra el video. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, sin más, primeramente, déjenme colocar el cronómetro. Un momentico. Y aquí es conectar mi internet en el teléfono para ganar un poco de conexión. Bueno, yo voy a comenzar ahora con mi minuto de presentación. Bueno, bendiciones, como dije, mi nombre es Eduardo Gutiérrez, soy pastor, evangelista y apologista cristiano evangélico. Y hoy vengo a defender la premisa de que María no es madre de Dios, no es madre de la divinidad de ninguna manera, ni siquiera de la divinidad de Dios Hijo, sino tan solo de la persona de Cristo, de su humanidad. Si quieren encontrar más sobre pues mi ministerio, pueden ir a esta página que está aquí abajo. Espero que esté saliendo bien en la pantalla y no virada al revés. Hay veces que sale así. Reflexionesdelpastor.com, donde pueden encontrar mis libros escritos, una aplicación móvil para iPhone, para Android, completamente gratuita, con más de 30 libros sobre doctrina apologética, teología y demás. Pueden también agregarse a nuestro curso. Y bueno, nos pueden seguir de manera especial aquí en nuestro canal de YouTube. Si estás viendo este video en otro canal porque lo han resubido, por favor, búscanos en YouTube como Reflexiones del Pastor.com o como Pastor Eduardo Gutiérrez, y con gusto, con muchísimo gusto, pues ayudaremos en cualquier duda que tengamos y trataremos de edificar tu vida. Bueno, ya termino ahí. Bueno, buenas tardes, queridos amigos que nos ven a través de este canal de YouTube. Les habla el apologista católico Max Ruppert Calvo. Hoy les voy a hablar de la maternidad divina de María y voy a exponer los argumentos los cuales prueban que la Santísima Virgen es Madre de Dios, Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en este tiempo que vamos a debatir, que va a ser probablemente poco más de una hora, pues vamos a estar explicando detalladamente los fundamentos de esta verdad de fe de la maternidad divina de María. Adelante, Eduardo. Adelante, Eduardo. Sí, bueno, entonces déjeme resetear aquí y yo entonces voy a comenzar mis 25 minutos. Bueno, vamos a comenzar a partir de ahora mismo. Bien. Bueno, como ya saben de qué se trata el debate, vamos a entender con la ayuda del Señor que no puede ser María de ninguna manera madre de la divinidad, ni siquiera de la segunda persona de la divinidad, porque la divinidad no puede separarse, no puede ser madre de una y
y no tener rasgos familiares con la otra, porque Dios no muta, no cambia, no varía. Lo dice su palabra bien, que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Pero vamos a entender primeramente que vamos a estudiar cómo ni lingüísticamente, ni teológicamente, ni bíblicamente se puede llamar a María como madre de Dios. Y ojo con esto, es madre de la divinidad para poderse llamar madre de Dios. Primeramente, la palabra madre viene del latín mater y tiene dos significados principales, y es una hembra que pare y una hembra que cría. Cualquiera de las dos se puede llamar madre en el término idiomático. En el caso de la hembra que pare, es indispensable que haya ocurrido el proceso biológico de la creación, es decir, que un nuevo individuo haya sido creado y la mujer haya sido la procreadora. Procreador. El procreador quiere decir que ha sido instrumento de creación, es decir, que significa estar a favor de la creación. Cuando te dicen que tú estás en pro o en contra. Un procreador, los padres son nuestros procreadores, porque son los instrumentos que usa Dios para crear. En cuanto a la humanidad de Jesús, que María ha sido un instrumento para su creación, porque la humanidad de Jesús tuvo un comienzo, así que fue creado, había carne en él, había creación en él. Por lo tanto, sí encaja específicamente y perfectamente con que ella sea madre de Jesús. Pero en el término de la divinidad no puede encajar, porque la divinidad no puede tener ni procreador ni creador. Al tener procreador es obligatorio que tenga un creador. Entonces, descartado en el término lingüístico de que María sea madre en el sentido biológico o procreativo, veremos si puede ser madre en el sentido de que Jesús nació de ella. Bueno, nacer viene del latín nazi, y proviene de la raíz etimológica indoeuropea gen, de donde viene genes también. ¿Qué significa reproducir por penetración? Es decir, sexo. Además, esto va emparentado con dar luz, a lo que significa dar vida o dar comienzo. En este caso tampoco se puede ver a María como madre de Dios, porque no le fue dado vida y tampoco un comienzo. Es claro que en el sentido de la penetración no es un problema en este caso, porque sabemos que Jesús nació de ella de manera milagrosa, así que no sería un problema. Pero sí sería un problema, ¿verdad?, que se haya dado a luz, es decir, que haya tenido un comienzo, porque nacer significa dar a luz, tener un comienzo. Es algo que estaba apagado y de pronto vino a la luz, y eso de ninguna manera se sostiene en cuanto a la divinidad de Cristo. Ahora vayamos, si se puede ver a María como madre de Dios en el plano teológico. Bien, la apologética católica hay que entender que se basa en esto, en varias falacias lógicas, las cuales voy a explicar un poco cómo es el argumento del antiguo, es decir, de antiquitatem, es decir, algo que es antiguo, entonces es cierto. Bueno, eso se aprobó en el concilio de Éfeso en el 431, y entonces por ende es cierto, y hay algunos escritos patrísticos que apoyan esas cosas, y por ende es cierto porque es antiguo. Esto en realidad no es válido. Es decir, que si algo es antiguo, entonces es válido, es más válido que algo menos antiguo. Vamos a leer ahora, por ejemplo, vamos a entender que eso no, también se basan en la falacia. Estoy diciendo que eso, algo más antiguo, no quiere decir que sea más verdadero que algo menos antiguo, porque la verdad se puede haber encontrado después. Y el mundo puede estar enfrascado en una mentira, la iglesia pudo estar enfrascada en una mentira en los primeros tiempos, y luego la verdad pudo haber sido encontrada después. Por supuesto, la primera verdad es la bíblica, y esa la vamos a analizar después. Estoy mirando a partir de solo el concilio de Éfeso, el 431. También se basan en las falacias de causas, como por ejemplo la falacia de la afirmación consecuente. Esta es la más usada. Jesús es Dios, María es madre de Jesús, por lo tanto María es madre de Dios. Es decir, que lo que pasa con su humanidad también pasa con la divinidad. El asunto es que la causa y el efecto hay que analizarlos mirando si existen condicionales e imposibilidades. Por ejemplo, si la gasolina es un combustible y el auto explotó, entonces la gasolina fue la causa. Eso no siempre es así, lo pudieron poner una bomba. La causa y el efecto tienen muchas variables. Por ejemplo, imaginemos que un ateo usa la misma falacia
católica de lo que pasa con la humanidad de Jesús pasa con su divinidad. El ateo dice Dios no es inmortal porque como Jesús es Dios y Jesús murió, entonces a Dios se le puede matar. Estoy seguro que mi amigo Max Roper Calvo responderá rápidamente. Esto es una falacia, porque Jesús es Dios como también era hombre, pero hay una imposibilidad de que su divinidad sea muerta por cuanto era Dios. Es decir, él no iba a aceptar que lo que pasa con su humanidad pasase también con su divinidad, y un ateo agarra esto para decir que a Dios se le puede matar. Es la misma falacia que están usando, que usa la apologética católica. ¿Por qué razón los dos planteamientos, tanto el católico como el ateo, son falacias? Porque obvian las condicionales y las imposibilidades. En el caso católico, las condicionales para que alguien tenga madre biológica es que haya sido creado o procreado, porque una madre es un agente procreador, es decir, un instrumento con el cual Dios usa para crear. También obvia las imposibilidades. Dios no puede nacer porque no puede tener comienzo. La divinidad no puede tener comienzo, no puede dar a luz la divinidad. En el caso del ateo, obvia la imposibilidad de que el espíritu muera. Si el espíritu humano no muere, menos muere el divino. Así que solo la humanidad de Jesús sufrió la muerte. Es como si uno de los romanos que mataron a Jesús se jactara de que él había matado al Dios de los cristianos. De seguro nos burlaríamos de él. Pues es el mismo caso de llamar a María la madre de Dios de los cristianos. El proceso de nacimiento, vida y muerte de Jesús no está ligado en ninguna manera a su divinidad. Primeramente, Jesús nació en la carne, Mateo 2:1, pero Dios no nació, Juan 1:1. Jesús fue tentado en la carne, Hebreos 2:18, pero Dios no puede ser tentado, Santiago 1:13. Jesús murió en la carne, Filipenses 2:8, pero Dios no muere, Colosenses 1, del 15 al 17, es decir, lo voy a leer completo. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado por medio de él y para él. Y él es el antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Es decir, si el Hijo de Dios, si la divinidad hubiese muerto, literalmente las cosas no podían subsistir, hubiese desaparecido el universo completo. Porque Colosenses 1:15 al 17 dice que en Jesucristo, es decir, en la segunda persona de la Trinidad, subsisten todas las cosas. Tanto ha llegado, es decir, si el Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, hubiera muerto, todo lo creado hubiera dejado de existir. Tanto ha llegado la apologética católica en esta falacia que la página corazones.org dice, si reconocemos que Jesús murió en la cruz y que él es Dios, ¿podemos decir que Dios murió en la cruz? Sí, es correcto que Dios murió en la cruz. Es decir, Dios está literalmente agarrándose esa falacia de consecuencia. Jesús es Dios, María es madre de Jesús, María es madre de Dios. Jesús es Dios, Jesús murió en la cruz, Dios murió. Eso es un modo pues completamente incorrecto de analizar las cosas. Esto es como decir que alguien puede matar a nuestro espíritu. Jesús dijo, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es decir, que el poder de la muerte solo opera en el cuerpo y no en la parte espiritual del hombre. Así que tampoco la muerte operó en la segunda persona de la Trinidad, mucho menos. La Biblia prueba de que es una peligrosa creencia colocar la humanidad y la divinidad de Jesús en un mismo contexto. Es decir, que ambas naturalezas sufren los mismos efectos porque Dios no nace, ni es tentado, ni muere. Ahora, mi amado oponente puede decir que la Biblia dice que Dios envió a su hijo nacido de mujer y que por lo tanto Dios sí nació. Bueno, para esto es necesario realizar una correcta exégesis de la Escritura. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 4, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Entonces dice, bueno, ahí está, Dios sí nació, la divinidad sí nació. Bien, vamos a entender bien esto. Si Max usa este argumento, de seguro lo usará, se olvidará de la parte que le sigue, donde dice nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si entendemos este texto de manera literal, estamos diciendo que Dios estaba bajo la ley, y eso la Biblia lo contradice. Mateo 2,
Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y el día de reposo era uno de los términos más importantes de la ley. Estaba dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos. Pero aún así Jesucristo estaba por encima de la ley. Él no estaba bajo la ley, él estaba por encima de la ley. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Es decir, Gálatas capítulo 4 no está hablando algo literal, sino que Dios está dejando saber en qué circunstancia Él envía a su Hijo. Lo envía como un ser humano, es decir, nacido de mujer, y lo envía como un judío, como un israelita, es decir, bajo la ley. Estaba tan solo describiendo su entorno y el panorama en el cual el Mesías de Dios, el Hijo del Dios viviente, vino al mundo. Veamos ahora cómo el dogma católico de la maternidad divina de María también contradice la doctrina cristiana, también creída por la Iglesia Católica, de la unión hipostática. La unión hipostática describe a Jesús como verdadero Dios y como verdadero hombre. Y esto parece que apoyara la maternidad divina de María, pero es lo contrario. Porque si nos quedamos ahí sí lo apoya, pero si seguimos en esa doctrina explica que ambas naturalezas no se mezclan ni se absorben y hay que mirarlas de manera individual, aunque nunca separadas. Por ejemplo, es como nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo y un espíritu. No se nos puede separar, si se nos separa morimos. Pero el espíritu y el cuerpo piensan completamente diferente y tienen orígenes completamente diferentes y hay que mirarlos de diferente manera. Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Nuestra carne viene de nuestra madre, la cual viene de Eva, la cual vino Adán y el cual vino de la tierra, ¿verdad? Ahora, dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, lo espiritual y lo carnal, aunque es inseparable, porque si se lo separa morimos, bueno, entonces de todas maneras no se puede ver de una manera ligada. Gloria sea al Señor, es decir, que lo espiritual no es nacido, sino dado. Y si lo espiritual no es nacido, sino dado, entonces la segunda persona de la Trinidad fue dada a ese cuerpo que sí había nacido. Es decir, la segunda persona de la Trinidad no nació, no vio la luz en María. Esto es algo completamente pues fuera de toda lógica y de toda teología bíblica. Solo la carne nació de María y esa naturaleza nunca fue Dios. Y hay que entender algo, como mismo Jesús lo dijo. Marcos 10:18 dijo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo, Dios. Y esto lo explica la unión hipostática. La parte carnal de Jesús no se puede mirar como Dios porque eso es una herejía que el segundo concilio de Éfeso combatió. ¿Por qué razón? Porque a partir del segundo concilio de Éfeso el cristianismo se desvía más todavía y entonces ven cómo que la divinidad absorbe a la humanidad y entonces estaban viendo solamente a Jesús como Dios. Y ahí entonces el cristianismo, ¿verdad? En ese tiempo ya bastante corrupto, pero aún así, pues niega eso y deja bien claro que Jesús, la parte humana siempre va a ser humana y la parte divina siempre va a ser divina. Es decir, no es que lo humano fue divino ni lo divino fue humano, sino que ambas estaban juntas en un mismo ser. Jesús mismo separó su divinidad de su humanidad en cuanto a virtudes y a lo que opera en cada naturaleza. Es importante observar que esta separación no es física, para que no me malentienda. No se puede dividir de ninguna manera a Jesucristo, sino que es una visión independiente de cada una de sus naturalezas. Esto lo vemos en los seres humanos, sin duda se puede separar, no se puede separar el cuerpo y lo espiritual que vive en nosotros porque morimos, pero la Biblia nos muestra con características diferentes el cuerpo y el espíritu. Ya leemos a Eclesiastés 12:7, vamos a leer ahora Mateo 26:41, velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, son dos naturalezas completamente diferentes y tienen diferentes orígenes. Es decir, ¿quién parió a mi carne? Mi madre. Pero ella parió a mi espíritu, a lo espiritual. No, eso contradice la escritura. Eclesiastés 12:7, lo espiritual viene de Dios, es divino. Es divino, no nace, es dado. No nace, es dado. Entonces, la divinidad, la segunda persona de la Trinidad, jamás nació. No puede nacer, no puede tener un comienzo.
Bendito sea el Señor. Entonces la Iglesia Católica se ha pegado a la herejía que condenó el Segundo Concilio de Éfeso y varios posteriores. La Biblia, que es la palabra de Dios, jamás llama a María como Madre de Dios y eso debe de ser respetado. Las veces que María es llamada madre siempre se refiere a Jesús. Por ejemplo, Juan 2:1, al tercer día se hicieron las bodas de Caná y ahí estaba la Madre de Jesús. Juan 2:23, y faltando el vino, la Madre de Jesús. Hechos 1:14, todos ellos perseveraban con las mujeres y con la Madre de Jesús y con sus hermanos. Bueno, pero más dirá que Elizabeth sí llamó a María Madre de Dios, pero esto es incorrecto. Veamos lo que dice la Biblia, Lucas 1:43. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Bueno, aquí hay que dejar claro que la palabra Señor no es exclusiva para Dios. En este caso, en el griego se usa la palabra Kyrios. Veamos que esta palabra es usada en varias partes de la Biblia, no para Dios, sino para autoridad. Mateo 25:18, pero él había recibido uno que fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Estaba hablando una parábola simplemente, no estaba hablando de Dios. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es una parábola, ¿verdad? Y claro que tiene una parábola en referencia a lo divino, pero está hablando en términos humanos. La palabra Kyrios indica autoridad. Ambas son palabras que usa la palabra Kyrios. Le traje dos, está en la Biblia montones de veces. Es claro que para Israel el Mesías era Kyrios. Es decir, el Señor en autoridad era el rey de Israel. Y el rey de Israel, sin lugar a dudas, era Kyrios. Es decir, era Señor, tenía autoridad, era la persona más grande que ha caminado sobre esta tierra. Para un judío, el Mesías es el ser humano más importante que ha caminado sobre la tierra, o que caminará, porque ellos no creen que vino todavía. Recuerden que mañana tengo un debate con un judío sobre el tema. Vamos a entender que ni Elizabeth ni el mismo Juan conocían que Jesús era Dios. Y así que el Espíritu Santo no se los había revelado. Y esto lo prueba cuando Juan le envía a preguntar si él era el Mesías. Mateos 11:2-4. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Es decir, que Juan, en su conocimiento teológico, estaba muy lejos de pensar que Jesús era Dios. Aún él no estaba seguro de que él era el Mesías. Bueno, pensar que Elizabeth, su madre, ¿verdad? Conocía que él era Dios, porque llamó a María Madre de Dios. Y Juan el Bautista, que era el hombre encargado por Dios de abrirle el camino al Señor, no lo conocía, es pensar al revés por completo. Eso no se sustenta. Por otra parte, si tomamos literalmente lo que Elizabeth dijo, Madre de mi Señor, como justificación para decir que Dios tiene madre, entonces tenemos que decir que Dios también tiene hermanos, o cuando menos primos, según la teología católica. ¿Por qué razón? Porque la Biblia también lo dice. Primera de Corintios capítulo 9, verso 5 dice, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos de Kyrios. Y hay que entender que aquí se usa la palabra Kyrios, la misma que se usa en Lucas, la misma. No se puede tomar, también vamos a Gálatas 1:19, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, hermanos de Kyrios, hermano de Kyrios. No se puede tomar Lucas 1:43 para justificar que un ser humano sea familia eterna de Dios porque fue llamado familia del Señor, en este caso madre, y no aceptar que otros también fueron llamados familias del Señor. En este caso, hermanos, bueno, según los católicos dicen primos. Es decir, los católicos dicen primo, pero de esta manera esto no cambia, que si se usa Lucas 1:43 para decir que Dios tiene madre, hay que usar Lucas 1, hay que usar 1 Corintios 9:5 y Gálatas 1:19 para decir que tiene primos o hermanos, tómenlo ustedes como quieran. Ahora, vamos a entender que María no es madre de Dios ni siquiera en la Iglesia Católica, porque el concilio de Éfeso, la Iglesia Católica jamás ha aprobado que María es madre de Dios. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho según sus cánones. Vamos a entender esto, gloria sea al Señor. Sabemos, ¿verdad? Aquí tengo mi libro, página 71. Sabemos de que la Iglesia Católica dice que en el concilio de Éfeso en el 431 se aprueba el dogma, pero ese concilio fue ilegal según los cánones católicos. Vamos a ponerle ahora, gloria sea al Señor, aquí en pantalla, a ver si me da tiempo, me quedan 5 minutos.
lo que dice la Enciclopedia Católica. Vamos a ver. Ok. Momentico que no quiso salir. Gloria sea al Señor, un momento que no quiso salir. Vamos a ver. Ok. Bueno, yo le voy a leer lo que dice. Bien. Propiamente el concilio de Éfeso, no voy a tener tiempo para leer todo lo que dice, así que se los voy a explicar y luego entonces en los otros 10 minutos se los pongo en pantalla. Propiamente el concilio de Éfeso fue una trampa. Vamos a entender que Cirilo comienza el concilio sin haber esperado a los obispos que estaban contrarios al dogma. Vamos a ver si esta parte sí se las voy a poner aquí para ver si la leen. Dice, llegada de los participantes a Éfeso, luego se lo pongo más grande, Nestorio con 16 obispos y Cirilo con 50, es decir, Cirilo no permite que lleguen los demás y luego se lo voy a poner como el mismo Papa le escribe una carta, es decir, el obispo de Roma le escribe una carta que él quiere que se le haga un juicio justo a este asunto y a Nestorio, pero Cirilo no hace eso, sino que él comienza el concilio antes de que llegue Juan y que lleguen los obispos que estaban contrarios. Es decir, mientras que uno simplemente tenía 16 obispos, Cirilo tenía 50 a su favor. Literalmente ese concilio no fue legal en los cánones católicos. Luego vamos a ver cómo Cirilo viola el mandamiento del obispo de Roma y lo vamos a leer en la misma Enciclopedia Católica. Así que esto es una noticia para todos los católicos. Jamás la Iglesia Católica ha aprobado canónicamente, según los cánones de la Iglesia Católica, de cómo se debe realizar un concilio, jamás ha aprobado por ninguna manera que María es Madre de Dios. Inclusive vamos a leer aquí, bendito sea el Señor, que varios historiadores católicos dicen que fue un fraude. Por ejemplo, el famosísimo jesuita Griemeyer, es uno de los más grandes teólogos del catolicismo, escribió sobre el concilio de Éfeso. Maniobras de soborno de gran estilo, maniobras tales que no erraron sus objetivos. En la carta, en uno de los escritos de Teoreto, padre de la iglesia, consta el testimonio de que Cirilo sobornó a autoridades imperiales para poder aprobar este dogma. El concilio de Éfeso, los dos de Éfeso, el segundo fue llamado el concilio ladrón, eso ya fue demasiado ya, pero el primero fue horrible lo que ocurrió ahí y les recomiendo que lean mi libro, La historia de su iglesia versus el Vaticano, donde van a poder leer la historia real del concilio de Éfeso. Nunca ha existido un concilio legal que haya aprobado que María es Madre de Dios. Un concilio que comenzó en contra de la carta que el obispo de Roma había enviado de que se esperara a todo el mundo y que se le realizara un juicio justo a Nestorio. Un concilio que empieza antes de que los obispos lleguen, a pesar que los obispos habían dicho que les había sido imposible salir antes. Recuerdo que en ese tiempo no habían aviones, tenían que llegar de lugares súper distantes, inclusive muchos obispos murieron en el camino. Y Cirilo empieza el concilio y aprueba el dogma mariano antes de que ellos hubieran llegado. Por lo tanto, el concilio de Éfeso fue una farsa. Bendito sea el Señor. Bueno, ya tengo 24 minutos y 1 segundos. Entonces, como se ha probado, ni lingüísticamente, ni teológicamente, ni bíblicamente, ni siquiera conciliarmente hay ningún tipo de argumento irrefutable que pueda apoyar que María es la Madre de Dios. Ahora yo voy a ver, bueno, qué argumentos pone mi amigo Rupert y entonces estaré refutándoles y enseñándoles también más acerca del concilio de Éfeso en mi próxima presentación. ¿Me puede escuchar? Sí, te escucho bien. Ok, bueno, vamos a empezar con mis 25 minutos.
Bueno, ahora que se está hablando del concilio de Efeso, deben saber, mis hermanos que nos ven a través de este canal de YouTube, que más o menos hacia el año 431-432 hubo un arzobispo que se llamó Nestorio de Constantinopla, que empezó a enseñar a sus feligreses que era un error llamar a María Madre de Dios. Nestorio decía que en Cristo habían dos personas, una persona divina y una humana. Decía, por lo tanto, que María era madre de la persona humana, no de la persona divina. Pero este es un error teológico, porque en Cristo no hay dos personas, sino una sola persona con dos naturalezas. Esto es lo que mi estimado y amado amigo, hermano Eduardo, y los evangélicos no comprenden, no entienden, que es la unión hipostática de las dos naturalezas. En Cristo hay una sola hipóstasis, una sola persona, en dos naturalezas, divina y humana. Ahora bien, el misterio ocurre en unir lo eternal con lo terrenal, el hombre Dios que une dos naturalezas en una sola persona. Entonces, este error teológico de Nestorio fue condenado en el concilio de Efeso en el año 432, convocado por el Papa Celestino I. Y entonces el concilio de Efeso declaró el dogma, ¿verdad? El dogma de fe. Así que no es cierto lo que dice mi amado hermano Eduardo Gutiérrez, que el concilio fue una farsa y que nunca se declaró el dogma de fe, porque es completamente falso. No sé de dónde saca esa información. Con todo respeto le digo que es una información, debe ser inventada, porque nunca he escuchado eso en toda mi vida. Inclusive yo he debatido con otros pastores protestantes en Facebook y otras personas y nunca han dicho esa información. Bueno, en todo caso, este, el concilio de Efeso proclamó el dogma de fe. María es madre de Dios porque es madre de la única persona que hay en Cristo y es la persona divina. Y hizo la proclamación que el día de hoy es tan común para todos nosotros los católicos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, esta segunda parte de la oración de la Ave María quedó unida a la parte donde el ángel Gabriel le dice a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. E Isabel le dice: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, la oración de la de María, la primera parte de la de María se encuentra en la Biblia y la segunda parte fue una proclamación del concilio de Efeso, que fue un concilio ecuménico aprobado por la Iglesia Católica. Por eso digo, no sé de dónde saca Eduardo la información, porque creo que esto es como una completa falacia, que la Iglesia Católica jamás aprobó, dijo él, el concilio de Efeso, que jamás declaró que la Virgen María es Madre de Dios, cuando en este concilio se declaró el dogma. La Iglesia siempre ha pensado, siempre ha dicho que la Virgen María es Madre de Dios, siempre lo ha creído. ¿Qué es lo que pasó en el concilio de Efeso? Se declaró como dogma de fe. O sea, antes del año 432 no era obligatorio que una persona creyera que María era Madre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace un dogma? El dogma obliga a la persona a creer esta verdad de fe. Quien no cree que María es Madre de Dios se convierte en un hereje, cae en una herejía. Antes de la afirmación del dogma, no hay herejía. Si no hay dogma, no hay herejía. Si una persona afirmaba que María no es Madre de Dios, cometía un error teológico, pero no caía en herejía, porque no hay herejía si no hay un dogma proclamado. A partir del concilio de Efeso en el 432, convocado por el Papa Celestino I, se convierte en un dogma de fe. Ahora bien, eh, Eduardo está completamente equivocado cuando dice que la Virgen María es Madre de Dios. Y le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Eduardo dice: María no puede ser Madre de Dios porque Dios siempre ha existido. Bueno, entonces, si usamos esa lógica de Eduardo Gutiérrez, la cual no tiene lógica, pero si usamos esa lógica, tendríamos que decir que María no es madre de Jesucristo. Porque si María no es madre de Dios, porque Dios siempre ha existido, entonces María no podría ser madre de Jesucristo, porque Jesucristo siempre ha existido. Ahora bien, la Biblia dice que María es madre de Jesucristo. Entonces Eduardo Gutiérrez está contradiciendo la Biblia. Ahora, si lo que Eduardo Gutiérrez quiere decir que María eh, solamente puede ser madre del cuerpo de Jesucristo, con todo el respeto que se merece mi estimado hermano Eduardo, con todo el respeto, es un completo disparate decir esto, afirmar esto, porque lo han dicho muchas personas. María es madre de Dios aunque no le haya dado la divinidad. Les voy a poner varios ejemplos. La madre del presidente de España es la madre del presidente de España, ¿verdad? Pero ella tuvo un niño, ese niño se convirtió en un hombre, pero como ese hombre se convirtió en el presidente de España, esa mujer es la madre del presidente de España aunque no le haya dado la presidencia. Una mujer tiene un niño y ese niño se convierte en el rey. Ella no le dio la realeza, ella tuvo un niño en su vientre, pero como ese niño es el rey, esa mujer es la madre del rey, es la madre del rey aunque no le haya dado la realeza. Al igual que esa otra mujer es madre del presidente aunque no le haya dado la presidencia, es madre del presidente porque su hijo se convirtió en el presidente. Ahora bien, nuestras madres biológicas, nuestras procreadoras,
Nuestras madres biológicas no nos dieron el alma, no nos dieron el espíritu que tenemos, ¿verdad? Nuestro espíritu es la parte de nosotros que se desprende del cuerpo después de la muerte. Nuestras madres nos dieron el cuerpo biológico, el cuerpo físico que nosotros tenemos, no nos dieron el alma. Pero son nuestras madres de la persona completa. Ni modo que alguien diga, ahí está la mamá del cuerpo de Max, porque no puede ser la mamá de Max porque esa señora no le dio a Max el espíritu, el alma. El alma es creada directamente por Dios, le dio solamente el cuerpo. Entonces, sería un error llamarle la madre de Max. Tendremos que decirle la madre del cuerpo de Max porque es la madre de una parte de Max, pero lo procreó a Max, pero solo en el cuerpo. Es una estupidez, nadie va a decir semejante tontería. Mi madre biológica es mi madre completa de mi ser. ¿Y qué es Max Rupert? Max Rupert no solamente es esto que ustedes ven, es el alma que está dentro de mí. Entonces, nuestras madres biológicas son madres de la persona completa, no solamente del cuerpo. Entonces, Eduardo dice, María no pudo haber procreado a Jesucristo porque la palabra procreación significa contribuir a la creación. Entonces, por lo tanto, María no pudo haber contribuido a la creación de Jesucristo porque Jesucristo no es una persona creada, sino increada. Fíjense que esto que dijo Eduardo Gutiérrez suena como que tiene lógica, pero no tiene lógica. ¿Saben por qué? Porque si ciertamente María no le dio a Jesucristo su divinidad, le dio el cuerpo físico con el cual él se encarnó. Pero ¿qué pasa? Nadie va a decir que María es solamente madre del cuerpo físico de Jesús. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice, bueno, acuérdense del pasaje bíblico donde dice que Jesús estaba con sus discípulos y llegaron a buscarle su madre y sus hermanos. La Biblia en ese caso, si María no puede ser madre de Jesucristo, porque Jesucristo siempre ha existido, entonces tendría que Eduardo Gutiérrez que decir que María es madre del cuerpo físico de Jesús. Porque si decimos que es madre de Jesucristo, Jesucristo es toda la persona. Jesucristo no solamente es el cuerpo que él asumió dentro del vientre de la Virgen María cuando se encarnó. Jesucristo es la persona completa, o sea, la persona divina. Entonces, la Biblia dice que María es madre de Jesús y Jesús siempre ha existido. Entonces, si Eduardo va a usar esta lógica, que no es lógica, es decir, María no puede ser madre de Dios porque María no puede ser madre de un ser que siempre ha existido. Entonces, si María no puede ser madre de Dios, Eduardo Gutiérrez tendría que decir que María no puede ser madre de Jesucristo, porque es lo mismo, no hay ninguna diferencia, porque Jesucristo siempre ha existido. Entonces, ahí está la contradicción de Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez dice, María no es madre de Dios porque Dios siempre ha existido, pero es madre de Jesús. Pero Jesús siempre ha existido. Jesús es Dios, no nos olvidemos. Entonces, si María no puede ser madre de Dios porque Dios siempre ha existido y aplicamos esta lógica, entre comillas, tendríamos que negar que María es madre de Jesucristo porque Jesucristo también ha existido. O tendríamos, o el protestantismo tendría que decir, bueno, eh, María entonces es madre del cuerpo de Jesús, del cuerpo físico, porque María no le dio el espíritu. Pero la Biblia dice que María es madre del cuerpo de Jesús, no dice eso. La Biblia dice que María es la madre de Jesús, no dice que es la madre del cuerpo. O sea, María no contribuyó a la creación de Cristo porque Cristo siempre ha existido, pero María procreó a Cristo en la carne. O sea, la Virgen María contribuyó a que el cuerpo físico de Jesucristo fuera creado por Dios dentro de su vientre. Desde ese punto, María procreó a Jesucristo humanamente hablando, pero María no es la madre de un cuerpo muerto, de un cuerpo inerte, porque en ese caso tendríamos que decir, oh, María es madre solo del cuerpo de Jesús, porque María solo le dio el cuerpo, no le dio el espíritu. Jesucristo siempre ha existido. Entonces, si Jesucristo siempre ha existido, entonces María tiene que ser madre solo del cuerpo de Jesús. ¿Quién va a decir semejante tontería, verdad? Obviamente, vamos a decir que María es madre de Jesucristo. Eduardo no puede decir que María es madre de una parte de Jesucristo, porque Jesucristo no se puede dividir, él mismo lo dijo, Jesucristo es indivisible. Entonces, ¿qué pasa? María es madre de Dios, aunque no le haya dado la divinidad. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre ha existido, ¿verdad? Nunca ha tenido padre ni madre, pero Dios quiso tener una madre. Y le voy a dar otro ejemplo. Cuando una mujer va a un sitio donde hay niños huérfanos, esa mujer adopta a ese niño y esa mujer se convierte en madre de ese niño. Ese niño se convierte en el hijo de esa madre, porque esa madre adoptó a ese niño. Lo que pasó con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, es a la inversa.
Dios, para que me entiendan en otras palabras, Dios nunca ha tenido madre ni padre, porque es un ser eterno, pero Dios adoptó a la Virgen María para que ella fuera su madre en el espacio y el tiempo. O sea, Dios nunca tuvo madre, pero quiso tener madre. Él quiso tener madre. Entonces, el decir que María es madre de Dios, no se está diciendo que María es madre, que María le dio a Dios la divinidad. No, no le dio la divinidad. Es madre de Dios porque ella le dio a Dios, y cuando digo a Dios me refiero a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Ella le dio a Jesucristo el cuerpo físico con el cual vino a este mundo. Entonces, la Biblia dice que María es madre de Jesucristo. Y Jesucristo, ¿y quién es Jesucristo? Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Porque si fuera un error llamar a María Madre de Dios, tendría Eduardo Gutiérrez que decir que es un error llamar a María Madre de Jesucristo y estaría cometiendo una herejía porque la Biblia dice que a María es Madre de Jesucristo. Entonces yo puedo usar el argumento de Eduardo Gutiérrez en su contra y decirle, entonces María no es Madre de Jesús, porque Jesús siempre ha existido. Y usted dice que María no puede ser Madre de Dios porque Dios siempre ha existido, pero Jesús siempre ha existido, porque Eduardo Gutiérrez cree en la Trinidad. Él es cristiano trinitario. Él cree que Jesucristo es Dios y siempre ha existido, y yo también lo creo. Entonces, si María no puede ser madre de Dios, porque Dios siempre ha existido, si aplicamos eso como esa lógica, tendríamos que negar que María es madre de Jesucristo porque Jesucristo siempre ha existido. Tendríamos que decir que María es madre del cuerpo físico de Jesús, porque María le dio a Jesús el cuerpo con el que Jesús encarnó. María no le dio el espíritu. Pero, ¿quién va a decir semejante tontería que María solamente es madre del cuerpo de Jesús? O sea, al igual que nuestras madres biológicas, son madres de nuestra persona completa. La señora madre la señora madre del señor Eduardo Gutiérrez es madre de Eduardo Gutiérrez. No es madre del cuerpo de Eduardo Gutiérrez, es madre de todo el hombre completo. ¿Y quién es Eduardo Gutiérrez? El espíritu, el alma que vive dentro de él, no solamente es el cuerpo físico. Entonces, nuestras madres no serían nuestras madres, porque ellas solo nos dieron el cuerpo, no nos dieron el espíritu. Entonces, esto es una herejía, decir que María no es madre de Dios, porque si decimos que María no es madre de Dios, estaremos diciendo que Jesús no es Dios. Entonces, ya sabemos que María engendró a Cristo o procreó a Cristo. María contribuyó a la creación del cuerpo de Cristo, no a la creación de Cristo mismo, sino a la creación de su cuerpo físico. Procreó a Jesucristo en la carne. Pero como Cristo asumió un cuerpo físico, material como el nuestro, María es madre de Dios, porque es madre de la persona que vive en ese cuerpo. Cuando María estaba embarazada, había un ser viviente en el vientre de ella. No había un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. Había un cuerpo y dentro de ese cuerpo había un alma, un espíritu. María tenía un ser dentro de ella. Entonces María es madre de ese ser el cual habitaba en su vientre, y ese ser el cual habitaba en su vientre es Dios. Por eso le puse ejemplo, la madre del rey es madre del rey, aunque no le dio la realeza. La madre del presidente no le dio la presidencia, ¿verdad? Pero como su hijo es el presidente, ella es la madre del presidente. Nuestras madres biológicas no nos dieron el alma, ¿verdad? El alma es creada directamente por Dios. Nos dieron el cuerpo, pero ¿acaso que nuestras madres biológicas son madres solamente de nuestro cuerpo? Son madres de todo nuestro ser, de nuestra alma, de todo lo que somos nosotros, aunque no nos hayan dado el espíritu. María no le dio a Dios la divinidad, pero Dios la escogió a ella, la adoptó. Vamos a usar esos términos. Dios adoptó a María como su madre. Nunca tuvo madre, pero él quiso tener una madre y se encarnó en el vientre de ella para nacer. Ahora bien, el estimado hermano Eduardo Gutiérrez dijo que Isabel no sabía que María era madre de Dios. Falso, falso. ¿Por qué falso? Vamos a leer lo que nos dice el Evangelio. Vamos a leer lo que nos dice el Evangelio. Dice que María, dice Lucas capítulo 1, versículo del 41 al 43, dice, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Ok, Eduardo dijo que la palabra Kyrios, Señor en griego es Kyrios, en hebreo arameo es Adonai, era una palabra que se usaba en ese tiempo para hablar de otras personas. Pero ¿qué pasa? En el caso específico, Santa Isabel se refería a Jesucristo. Santa Isabel fue capaz de reconocer la identidad del bebé que María tenía en su vientre, porque si no hubiera reconocido la identidad del bebé que María tenía en su vientre, no hubiera dicho, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? O sea,
Isabel está llamando a un bebé que aún no ha nacido su Señor. Dígame qué persona con sus 5 sentidos va a llamarle a un bebé que está en el vientre de otra mujer su Señor. Es un bebé. Vamos a esperar que crezca y se haga un adulto y vamos a decirle mi Señor. Pero ella le está llamando Señor a un bebé. ¿Qué significa esto? ¿Que estaba loca Isabel? No era eso. Isabel estaba llamando Señor al bebé que María tenía en su vientre, porque ella dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Al llamarle Isabel madre de mi Señor, o llamarle Señor al bebé que María tiene en su vientre, las Sagradas Escrituras están comprobando que Isabel fue capaz de reconocer por obra del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien le hizo a ella esta revelación. Isabel está reconociendo que el bebé que María tenía en su vientre es Dios, porque le está diciendo mi Señor. Fíjense qué extraño. A un bebé que no ha nacido le está llamando mi Señor. Algo que se supone que es extraño que alguien le va a llamar a un bebé mi Señor, ¿verdad? Entonces ella está reconociendo la identidad de ese bebé que tenía en su vientre. De lo contrario, si ella no hubiera sabido la identidad de ese bebé, del bebé que María tenía en su vientre, no hubiera dicho quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme. Martín Lutero, padre del protestantismo, reconocía que la Virgen María es madre de Dios. Entonces no comprendo por qué Eduardo Gutiérrez y el protestantismo en general se han separado tanto de sus raíces. Dice Martín Lutero, reformador protestante, María es la madre de todos nosotros, María es la madre de Jesús y madre de todos nosotros. Cristo solamente fue quien reposó en su regazo. Sí, Él es nuestro. Deberíamos estar en su lugar, ya que donde Él está debemos estar siempre nosotros, y todo lo que Él tiene debe ser nuestro. Y su madre es también nuestra madre. Sermón de Navidad, año 1529, para que los que quieran corroborar esta información. Sigue Martín Lutero, el padre del protestantismo. María es la madre de Dios. Ella con justicia es llamada no solo madre del hombre, sino también la madre de Dios. Es cierto que María es la madre del real y verdadero Dios. Sermón de la Concordia. Ok, Martín Lutero hace todas estas declaraciones después de que se separa del protestantismo, así que no me pueden decir que Martín Lutero hizo esas declaraciones cuando él todavía era católico, porque cualquiera que lo quiere comprobar, no estoy inventando, la información está ahí, la pueden buscar si ustedes quieren. Hizo estas declaraciones cuando inclusive ya era enemigo de la Iglesia Católica, se había rebelado en contra del Papa, había sido excomulgado. Y le estoy citando las citas, sermón de la Navidad de 1531. Así hace como 10 años había sido excomulgado Martín Lutero. Entonces, no comprendo por qué el protestantismo se ha separado tanto de sus raíces. Entonces, veo otra vez aquí como una doble moral, porque el protestantismo cita a Martín Lutero cuando le conviene. Martín Lutero está a favor de la sola escritura, una doctrina que es completamente falsa, que la Iglesia Católica no admite. Pero sí, está a favor de la sola escritura, pero decía que María es la madre de Dios. Entonces, ¿por qué se va a tomar solamente lo que los protestantes les conviene de Martín Lutero? Solo lo que les conviene. Los hermanos evangélicos no hablan de esto, que Martín Lutero creía que María era madre de Dios. Y no solamente creía eso, creía que María era virgen perpetua, creía que también que era virgen inmaculada, aunque no quiero entrar en ese tema porque es un tema diferente. Entonces, muchos padres de la iglesia, es algo prácticamente unánime. Todos los padres de la iglesia prácticamente afirman que la Virgen María es la madre de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los padres de la iglesia, que todos son teólogos, escritores, apologistas? ¿O le vamos a creer, con todo respeto al pastor Gutiérrez? Es ilógico. Es como que 10 personas digan el mundo es redondo y una persona diga el mundo es plano. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los dioses que dicen que el mundo es redondo o al que dice que el mundo es plano? Entonces, ¿qué nos dice Ireneo de Lyon, padre de la iglesia? Espérame, me quedan 4 minutos. Ireneo de Lyon, que fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol San Juan. Dice Ireneo de Lyon, lo voy a hacer breve porque él habla bastante. Dice: manifiestamente, pues, el Señor vino a lo que era suyo y llevó por sobre sí la propia creación que sobre sí lo llevó, y recapituló, perdón, por la obediencia en el árbol de la cruz, la desobediencia en el árbol, fue disuelta la seducción por la cual había sido mal seducida la Virgen Eva, destinada a su marido, por la verdad en el cual fue bien evangelizada por el ángel la Virgen María, ya desposada, así como aquella fue seducida por la palabra del ángel,
para que huyese de Dios prevaricando de su palabra. Así esta, refiriéndose a la Virgen María, por la palabra del ángel, fue evangelizada para que portase a Dios. ¿Escucharon lo que yo acabo de decir? ¿Quién dijo esto? Ireneo de Lyon, que fue discípulo de un discípulo de los apóstoles. Estamos hablando de alguien cercano a los 12 apóstoles de Jesucristo. Está diciendo que la Virgen María tenía a Dios en su vientre. Entonces, si ponemos las cosas en una balanza, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Eduardo Gutiérrez, que 20 siglos después dicen que María no es madre de Dios? ¿O a un discípulo de los apóstoles que dice que María tenía a Dios en su vientre? Hipólito de Roma, Dionisio de Alejandría, Gregorio Traumaturgo, Alejandro de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Atanasio de Alejandría, Efraín de Siria, todos esos dijeron que María es madre de Dios. Y sigo, Epifanio de Salamina, Pedro de Alejandría, Metodio de Olimpo, Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Basilio el Grande, Gregorio de Niza, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Juan Casiano, Cirilo de Alejandría, Tito de Bostra, Máximo de Turín. Bueno, la lista es interminable. Cervino de Gabala, Nilo de Ancira, Prudencio, y la lista sigue. Todos padres de la iglesia, los cuales muchos pastores protestantes han citado a estos padres de la iglesia para supuestamente contradecir la doctrina católica. Entonces, o sea, qué conveniente. Usemos los padres de la iglesia para contradecir la doctrina católica, pero cuando los padres de la iglesia hablan a favor de la maternidad divina de María, no, los padres de la iglesia no podemos confiar en ellos. No, los padres de la iglesia se equivocaron cuando dijeron que María es madre de Dios. Se equivocaron, no. Pero cuando un padre de la iglesia supuestamente dice algo, supuestamente en contra de la iglesia católica, entonces vamos a citar a los padres de la iglesia. Tal padre de la iglesia dijo esto en contra de la iglesia católica. Entonces, señores, no seamos hipócritas y no tengamos doble moral. O el testimonio de los padres de la iglesia tiene credibilidad o no tiene credibilidad. O tiene credibilidad para unas cosas sí y para otras cosas no. O sirve o no sirve. O no. Esto no es un menú religioso donde vamos a coger lo que nos conviene. Esto nos conviene, esto no. O todo sirve o no sirve nada. Entonces, cuando se hacen debates entre apologistas católicos y evangélicos, si se va a negar, si se va a desacreditar a los padres de la iglesia porque dijeron que María es madre de Dios, si esto no tiene credibilidad, entonces tampoco pueden usar los padres de la iglesia para usarlos en contra de la doctrina católica, porque supuestamente tampoco tiene credibilidad. Si no tienen credibilidad para una cosa, no tienen credibilidad para ninguna. No van a tener credibilidad solamente para lo que les conviene. Me quedan 2 minutos. Entonces, repitiendo, haciendo un resumen de lo dicho, un resumen rápido. María es la madre de Dios, aunque no le haya dado la divinidad. La madre del rey es madre del rey, aunque no le haya dado la realeza. La madre del presidente es madre del presidente, aunque no le haya dado la presidencia. Nuestras madres biológicas no nos dieron el alma. El alma fue creada directamente por Dios. Ellas nos dieron el cuerpo solamente. Pero nuestras madres biológicas no son madres solamente de nuestro cuerpo físico, son madres de la persona completa. Entonces, María no es la madre del cuerpo de Jesús, es la madre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es todo. Jesús no solamente es el cuerpo con el cual él asumió y se hizo hombre. Jesús es la persona misma que se encarnó de la Virgen María. Entonces, en Jesucristo no hay dos personas, porque esto es lo que el protestantismo quiere dar a entender, que hay un Jesucristo humano y un Jesucristo divino, y que por lo tanto María es madre del Cristo humano, no del Cristo divino. Eso es un completo disparate. No hay dos Cristos, uno humano y uno divino. Hay un solo Cristo, y ese solo Cristo es el que estaba en el vientre de la Virgen María y en el cual se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Entonces María es madre de la única persona que hay en Cristo, y esta es la persona divina. Entonces no hay dos Cristos, Cristo es uno solo. La Biblia dice un solo Señor Jesucristo. No hay dos señores Jesucristos, uno humano y uno divino, para decir María es madre del Jesucristo humano, no el Jesucristo divino. Eso es una total tontería. Hay un solo Señor Jesucristo. Entonces, una sola persona con dos naturalezas divinas. Dos naturalezas que no quedan confundidas, porque la naturaleza humana no queda absorbida por su unión con la persona divina del Hijo de Dios, sino que queda asumida. Dos naturalezas que confluyen en un mismo individuo, en una sola hipóstasis. Entonces María es madre de Dios porque es la madre de la única persona que hay en Cristo, y esta es la persona divina.
Con esto termino. Adelante, Eduardo. Ok, perfecto. Déjame resetear el tiempo. Gloria sea al Señor. Ok, vamos a comenzar desde ya. Bien. Bueno, primeramente vamos a poner lo del Concilio de Éfeso para dejárselo bien claro. Ok, aquí está en la página mercaba.org. Pueden buscar Concilio de Éfeso. Vamos a leer primeramente donde dice, pero Cirilo y la mayoría determinaron abrir el concilio el 22 de junio al haber pasado 16 días desde que Juan anunció su llegada en 5:6. Estaba claro que para la mayoría este retraso era intencional, eso lo dice la página católica que era intencional y probablemente dice tenían razón. Aún así, dice la página Enciclopedia Católica, aún así es lamentable que no se hicieran todas las concesiones posibles, especialmente cuando aún no habían llegado noticias de Roma, porque Cirilo le había escrito una carta al Papa a ver si comenzaba a ver cómo hacía el concilio, y Cirilo comienza sin la orden del Papa. Dice, porque Cirilo había escrito al Papa en relación con una importante cuestión de procedimiento. Nestorio no se había retractado en los 10 días fijados por el Papa y el conciliente se le trataba como excomulgado por la mayoría de los obispos. Ahora dice una pregunta. ¿Se le iba a conceder un nuevo juicio aunque el Papa ya lo hubiera condenado o por el contrario meramente se le iba a dar la oportunidad de explicar o excusar su rebeldía? Uno podía presumir que el Papa Celestino al aprobar el concilio pretendía que Nestorio tuviera un juicio completo y de hecho esto declaraba en su carta que estaba en camino. Pero como no le había llegado la respuesta a Cirilo, este santo consideró que no tenía derecho a tratar la sentencia del Papa como una cuestión de discusión y sin duda no deseaba hacerlo mucho así. Es decir, aquí más arriba vamos a ver cómo él comienza sin esperar. Por ejemplo, aquí vamos a ver que dice aquí el viaje de 30 días se había alargado por la muerte de algunos caballos, realizarían las últimas 5 o 6 etapas con calma, pero no llegó. Y bueno, y se dijo, dice los católicos, que se estaba entreteniendo. Dice, de los metropolitanos de Juan, los de Amné y de Iriapápolis llegaron y declararon que Juan no deseaba que la apertura del concilio se aplazara por su retraso. Sin embargo, estos dos obispos y teoretos de Ciro, con otros 75, escribieron un memorial dirigido a San Cirilo y a Juvenal, pidiendo que se esperara a la llegada de Juan. Es decir, 75 obispos pidieron que se esperara la llegada de los obispos, de todos los que habían sido invitados. Por eso el concilio de Éfeso, bajo las mismas normas católicas, es ilegal, porque si se convoca, el Papa convoca a 300 obispos y debido a problemas, muerte de caballos, viajes enormes de grandes, no habían llegado todos los que tenían que llegar y 75 discípulos piden a Cirilo esperarlos para que se haga como debe de hacerse. Cirilo hace el concilio sin estar los que estaban en contra del dogma. ¿Quién votó en contra de ese dogma? Pues nadie, por supuesto, porque ni a Nestorio dejaron porque lo excomulgaron. Entonces eso fue una burla ese concilio. Bueno, siguiendo, tengo 10 minutos, además no puedo perder mucho tiempo en eso. Es risible lo que dice Max, que María es madre de Dios porque la madre del doctor o la madre del presidente es la que lo parió, es madre del presidente. Hay que entender que Dios no es un título, Dios es algo intrínseco, ¿verdad? Entonces, el doctor recibió el título siendo hijo de esa mujer. Dios no recibió el título de Dios siendo hijo de María, así que eso está refutado. Bendito sea el Señor. Bueno, él dice que ¿cómo Elizabeth iba a llamar Señor a un niño? Hay que entender quién era ese niño. Vamos a entender que para los israelitas el rey era un gran señor y ese era el rey más grande de Israel. Era el Mesías. Primera Samuel 25, 23 al 24 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se le echó a sus pies y dijo, Señor mío, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a donde estoy yo? Así que el decirle Señor a alguien no dice en ninguna manera
que Elizabeth sabía que Jesús era Dios. No lo sabía porque ni aun Pedro lo sabía. La declaración de Pedro en Mateo 16 dice, tú eres el Cristo. Y Cristo quiere decir ungido, no Dios. Me dijiste que nosotros decíamos que habían dos Cristos. Eso es falso, Max. Completamente falso. Porque Dios no es Cristo. Porque Cristo es Mesías, es ungido. Y Dios no recibe unción, Él es la unción. Ahora, la humanidad de Jesús fue ungida para libertar a los cautivos. Él era el Cristo de Dios. Era el Cristo de Dios, no solo el Dios Padre, era el Cristo del Dios Hijo, era el Cristo del Dios Espíritu Santo, era el Cristo de toda la Trinidad. Entonces, nosotros no decimos que hay dos Cristos, hay uno solo y ese Cristo era el Hijo del Hombre. ¿Amén? Ok. Entonces, tú dices que la Biblia no dice que María era tan solo madre de la humanidad. La Biblia se refiere siempre a María como madre de Jesús, jamás como madre de Dios. Dios quiso que tenía una madre en adopción. Bendito sea el Señor. Hay que entender que la madre en adopción nunca llega a ser la madre real de la persona. Jamás llega a serlo. Entonces, ¿qué ejemplo más bueno pusiste? María sí es madre por adopción. Ahora, tú dijiste que Dios quiso adoptar a María por madre. Más bien, Dios nos quiso adoptar a nosotros por hijos, pero nosotros no somos verdaderos hijos de Dios, porque somos hijos por adopción. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos alma Padre. Qué bueno que tú dijiste que María era madre de Dios por adopción. Dios la adoptó. Perfecto. No es su madre. No es su madre. Dios nos adoptó a nosotros como hijos, pero Él tiene un único hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su ¿qué? A su único hijo. A su hijo unigénito. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dices, tú mismo dijiste que María no le dio el espíritu. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que María no es madre de su divinidad y por lo tanto no es madre de Dios, es madre de Cristo. Ahora vamos a entender que en los esposos se ve claramente la diferencia entre carne y espíritu. Por ejemplo, cuando dos personas se unen en matrimonio, ¿cuántas personas son? Una sola. Mas el espíritu no se une. El espíritu es indivisible. La divinidad de Jesús no se podía unir a la carne de Jesús, no se podía unir a María, no podía tener madre ninguna porque era un ser divino. No tiene comienzo. Bendito sea el Señor. No tiene comienzo. Pero vemos que en los matrimonios, marido y mujer se unen en una sola carne. El cuerpo es uno solo. Tú haz con el cuerpo lo que quieras más. Es decir, el cuerpo pónselo de hijo de María, que nosotros también lo creemos. Pero no, el espíritu no. El ser divino de Jesús, no existe ninguna sumisión ni obediencia de hijo a madre entre la divinidad y María. No existe. Qué bueno que hablaste madre por adopción, la cual jamás llega a ser su madre. Ahora, si la quieres darle un título honorífico, yo también le pudiera llamar madre de Dios. ¿Por qué? Porque lo crió. Crió al menos la naturaleza en la cual Dios se había glorificado. Ahora, si tú quieres un título honorífico, como tú mismo quisiste ver de madre en adopción, ahí te doy la mano y te digo amén. Yo le puedo llamar a María madre de Dios honoríficamente. Como mismo le puedo llamar a Jacob hermano de Dios honoríficamente. Pero nunca como ustedes quieran ver a María, que María es la reina del cielo porque es la madre de la segunda persona de la divinidad. Dios no muta. No puede tener hijos extras, no los tiene. Nosotros somos adoptados. No puede tener madres extras. No las tiene. Dios no muta. No puedes dividir la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona tiene madre y el Padre entonces que tiene esposa y el Espíritu Santo de cosa. Cuñada, cuñada, no más. Bendito sea el Señor. Presidente es un título, no algo intrínseco de él. Es algo que recibe siendo hijo. Pero Jesús no recibió el título de Dios siendo hijo de María. Por lo tanto, ese argumento tampoco es válido. Bendito sea el Señor. Bueno, 10 minutos son muy pocos
muy poco. Él dijo que antes no se creía que era una herejía ante el Concilio de Éfeso. Muy bueno, no me va a alcanzar el tiempo. Tú dijiste que Ireneo, ¿verdad? Ireneo, a ver si me alcanza el tiempo, dijo que María la Madre de Dios. No, jamás lo dijo, y vuelvo a decir otra vez. Él dijo que ella fue evangelizada y portó a Dios en su vientre. Nunca la llamó madre. Bueno, con esto termino, y si me quedan algunos 5 minutos que me queden, entonces continuaré. Bueno, ¿me escucha, Eduardo? Te escucho perfecto. Sí, gracias, gracias. Bueno, sigo adelante. Vuelvo y repito, porque yo soy como un niño de 5 años. Vuelvo y repito lo mismo que dije en todo este debate. Si Eduardo Gutiérrez dice que María no es madre de Dios porque Dios siempre ha existido, y obvio que ella no puede ser madre de un ser que siempre ha existido, entonces, si aplicamos esa lógica, tendríamos que aplicarla a Jesucristo. Entonces, María no podría ser la madre de Jesucristo. Así simple y sencillo, exactamente. Porque yo podría decirle lo mismo, pero Jesucristo, si María, es una lógica. Eduardo dice, María no puede ser madre de Dios porque Dios siempre ha existido. Pero si es madre de Jesús, se está contradiciendo Eduardo Gutiérrez. Porque yo le puedo usar ese argumento en su contra y decirle, pero Jesús siempre ha existido. Entonces, si el hecho que Dios siempre ha existido lo vamos a usar para negar que María es su madre, tendríamos que negar que María es madre de Jesús, porque Jesús siempre ha existido. Y Eduardo Gutiérrez cree que Jesús siempre ha existido de toda la eternidad. Entonces, tampoco María podría ser madre de Jesús. Y la Biblia dice que María es madre de Jesús, madre de Jesucristo. La Biblia no dice que María es madre solamente del cuerpo físico en el cual Jesús asumió de ella. O sea, Eduardo me habló, dice que refutó lo que yo dije del presidente, que una mujer es madre del rey, pero no me refutó lo que me dice Eduardo, lo que yo le dije de nuestras madres biológicas, porque aplica el mismo principio. Entonces, mi mamá biológica, o sea, mi mamá no es mi mamá, porque mi madre, la mujer que me trajo a mí a este mundo, solo me dio el cuerpo, no me dio el alma. El espíritu es creado directamente por Dios. Y estoy seguro que Eduardo Gutiérrez piensa igual que yo, que el alma es creada directamente por Dios. Entonces, nuestras madres, nuestras, son nuestras procreadoras, pero procrearon, o sea, contribuyeron a la creación de nuestro cuerpo, no de nuestra alma. En ese caso, si María no puede ser madre de Dios, entonces esto tendríamos que aplicarlo a esto. Entonces, mi mamá no es mi mamá es madre de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, alguien tendría que decir, ahí viene la mamá del cuerpo de Max, porque la mamá, esa señora no le dio a Max, Roper, el alma. Entonces no puede ser madre del alma de Max, porque no se la dio, solo le dio el cuerpo físico. Entonces, esa señora es madre del cuerpo físico de Max. ¿Quién va a decir semejante estupidez? ¿Verdad que no? Obviamente, la mujer que me trajo al mundo es madre de mí, de mi persona. ¿Y quién es Max? Max no solamente es esto, Max es el espíritu que está dentro de mí, el cual mi madre biológica no me dio, me lo dio solamente Dios, pero ella es la madre de toda mi persona, aunque no me haya dado el espíritu. Entonces, María no le dio a Jesucristo su divinidad. ¿Quién está diciendo lo contrario? No se lo dio, pero es madre de Jesucristo porque le dio a Jesucristo el cuerpo físico. O sea, María procreó a Jesucristo, y cuando decimos que María procreó a Jesucristo, estamos diciendo que María contribuyó, porque eso es lo que la palabra procreación significa, procrear, contribuir a la creación. María contribuyó a la creación del cuerpo físico de Jesús, porque el cuerpo físico de Jesús fue creado. El mismo Jesucristo lo dice en la carta a los Hebreos. Le dice a Dios Padre, tú me has dado un cuerpo. Le dice, tú me has dado un cuerpo. Eduardo, avísame cuando se me acaben los 10 minutos, porque se me olvidó ponerme el cronómetro. Se me olvidó. Avísame cuando me falte un minuto. Avísame. Sí. Sí, yo te aviso. Sí, entonces, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Se me olvidó. ¿Perdón? 3:49, te quedan como 6 minutos. Bueno, va por el 4 horas. Me quedan 6 minutos. Ok, Sí. ok, ya puse el cronómetro. Entonces, cuando en 6 minutos se acaba, ok, puse el cronómetro. Ok, entonces, si aplicamos la lógica de Eduardo diciendo María no puede ser madre de Dios porque no le dio la divinidad.
Entonces yo le podría decir, aunque yo pienso que María es madre de Jesucristo, pero puedo usar ese argumento en contra de Eduardo Gutiérrez y decirle, entonces María tampoco es madre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre ha existido desde toda la eternidad y María no le dio la divinidad, entonces no puede ser madre de Jesucristo, entonces María es madre del cuerpo físico de Jesús, de la carne. Verá que sería una tontería decir eso. Y la Biblia no dice que María es madre del cuerpo de Jesús. La Biblia dice que María es madre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Acaso que Jesús solamente es la carne? Jesús es todo su ser, su espíritu, el espíritu que siempre ha existido y que no fue creado. Entonces, por eso usa la palabra adopción. Dios nunca tuvo madre de toda la eternidad ni tuvo padre, pero en la historia Dios interviene en la historia humana, se encarna, la palabra encarnación significa tomar forma humana, y Dios toma de María el cuerpo biológico, el cuerpo físico con el cual nos salva. Entonces María le dio a Jesucristo solamente su cuerpo, no le dio su alma, le dio su cuerpo, pero es la madre de Jesucristo, aunque no ligado a Jesucristo su divinidad. Entonces, y como Jesucristo es Dios, por eso decimos que es la madre de Dios. Madre de Dios no porque le diera su divinidad, porque no se la dio. Madre de Dios porque Dios la escogió a ella para que ella sea su madre, para nacer en ella y de la misma forma. Y esto no lo ha podido refutar Eduardo Gutiérrez, porque Eduardo Gutiérrez se ha enfocado en el Concilio de Efeso, Concilio de Efeso, que por cierto, el Concilio de Efeso es un concilio ecuménico aprobado por la Iglesia Católica. Si él piensa que el Concilio de Efeso no tiene ninguna autoridad, es la opinión de Eduardo Gutiérrez. Pregúntale a cualquier sacerdote católico, o cualquier papa, cualquier obispo. O sea, el Concilio de Efeso es aprobado, es uno de los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica y donde se definió el dogma de fe. Entonces, para los evangélicos, no solamente el concilio de Efeso no tiene autoridad, para los evangélicos ningún concilio católico tiene autoridad, no solo el concilio de Efeso, ningún concilio tiene autoridad. Entonces, que no venga mi estimado amigo Eduardo Gutiérrez diciendo que el concilio de Efeso no tiene ninguna autoridad, porque para ustedes ningún concilio católico tiene autoridad, ninguno, no solamente el concilio de Efeso. Entonces, es irrelevante, con todo respeto, lo que dice usted, Eduardo Gutiérrez, porque para usted ningún concilio católico tiene autoridad, ninguno, por el hecho de que es un concilio católico. Usted no acepta la autoridad de ningún concilio católico. Así que es irrelevante, me parece irrelevante que desacredite el concilio de Efeso, ya que ustedes no aceptan, no solo ese concilio, ningún concilio católico aceptan. Entonces, como dije antes, me parece extraño que ustedes, señor Eduardo Gutiérrez y todos ustedes evangélicos que me escuchan, se hayan separado tanto de sus raíces evangélicas, porque ustedes provienen de Martín Lutero, y no solo Martín Lutero, sino que otros reformadores protestantes también creían que María es la madre de Dios. Y la acabo de citar textualmente para cualquiera que lo quiera encontrar, para que no piense que estoy, perdón, inventando información. Concilio, Escrituras, Sermón de la Natividad, año 1531, cuando Martín Lutero ya era protestante, había sido excomulgado por el Papa León X, y él hizo esas declaraciones. Entonces, quizás ustedes dirán, pero Martín Lutero estaba equivocado si dijo eso, pero en esto tenía la razón. Entonces, eh, uno no tiene que usar un padre de la iglesia o los padres de la iglesia o la patrística o las declaraciones de Martín Lutero o de Juan Calvino o de cualquier otro reformador protestante solo cuando les conviene. Porque hay padres de la iglesia, por ejemplo, como Cirilo de Jerusalén, que es citado, inclusive Eduardo Gutiérrez y otros pastores protestantes han citado a Cirilo de Jerusalén, ¿verdad? Pero qué conveniente que lo citan para hablar de cosas en las que ellos creen que esos padres hablan mal de la Iglesia Católica, supuestamente, pero no lo citan en cosas como estas. ¿Por qué será, verdad? No les conviene, ¿verdad? Bueno, dice Cirilo de Jerusalén, obispo griego, nació en el año 313, me quedan 2 minutos, 1 minuto y medio me queda. Cirilo de Jerusalén nació en el año 313 y murió en el año 386. Dice Cirilo de Jerusalén, muchos, mi amado, son los verdaderos testigos de Cristo, el Padre. El Padre da testimonio del cielo a su Hijo. El Espíritu Santo da testimonio que descienda del cuerpo en forma de una paloma. El arcángel Gabriel es testigo, trayendo buenas nuevas a María, la Virgen Madre de Dios. Con esto termino. Adelante, Eduardo. Adelante. Sí, ok, déjame resetear el tiempo. Bueno, perfecto.
tú dices que, ok, un momentico, Max, un momentico porque se me paró algo aquí, un momentico, espérate. No ha empezado todavía, espérate. Ok, ahora a partir de ahora voy a comenzar. Que ya está corriendo el tiempo, no lo había encendido. Bueno, tú vuelves a repetir de que como María es la madre de Jesús, entonces es madre de Dios. Bueno, Dios es judío, no tienes el audio quitado, creo. Dios es judío Dios. Bueno, él nació judío, Cristo nació judío. Lo que vivió Cristo en la carne no se le puede acreditar a Dios. Eso no tiene sustento. Porque así como Dios sí se encarnó en María, sí también fue judío. Entonces, ¿es judío Dios? Es la pregunta que te hago. No, Dios no es judío. Entonces tú le estás tratando de acreditar a lo que Jesús vivió en la carne a Dios, y eso no tiene sustento, ¿verdad? María no es madre biológica de Dios en ningún sentido. Ahora tú dices que la madre biológica es madre de todo el cuerpo. No, eso es sencillamente falso. Porque si no, entonces todos los seres humanos tenemos a Dios por padre. Porque si el padre del cuerpo es el padre del espíritu y el de espíritu es del cuerpo, entonces todos los seres humanos tenemos a Dios por padre. Por ejemplo, en Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Es decir, Dios es el Dios de lo espiritual, es el Padre de lo espiritual. Mi pregunta es, Max, ¿Dios es el Padre de la carne? No, no es el Padre de la carne, porque Dios tiene un solo hijo. Entonces, Max, los padres en la carne son los padres en la carne, y el Padre de los espíritus, el Padre de lo espiritual es Dios. Así que no existe forma, aunque tú trates de jugar con las palabras, decir que bueno, que si no es madre de Dios, entonces no es madre de Jesús, y entonces porque Max, su mamá, entonces no es madre del Max espiritual. No, claro que no es madre del Max espiritual. Mi mamá, claro que no es madre del Eduardo espiritual, porque Hebreos dice bien claro, capítulo 12, verso 9, ¿quién es el padre de lo espiritual? El padre del espiritual no puede tener dos padres. No puede tener dos padres. Ahora, tú dijiste que la Iglesia Católica aprobó el dogma de que yo estoy tratando de usar los concilios, pero eso no se concuerda porque yo no creo en ningún concilio. Max, tú estás usando a Martín Lutero y tú lo consideras un gran hereje. Entonces yo tan solo estoy considerando lo que ustedes consideran. Y si un concilio, no una votación democrática, real, porque los obispos que estaban en contra de ese dogma no pudieron asistir, entonces eso fue una farsa. Ahora, si la farsa la institucionalizaron y la creyeron, ya eso es responsabilidad de ustedes, yo no me meto en eso. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, queda concluido, primeramente, que idiomáticamente no se puede ver a María como madre de Dios, porque madre es quien da luz y Jesús, el divino, no nació. No se puede interlazar lo que Jesús pasó en la carne y apoyárselo a Dios o dárselo a Dios, a la divinidad, porque Jesús nació, pero Dios no nació. Jesús fue tentado en la carne, Hebreos 2:18, pero Dios no puede ser tentado, Santiago 1:13. Jesús murió en la carne, Filipenses 2:8, pero Dios no puede morir. Jesucristo específicamente, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no puede morir, Colosenses 1:15-17. Es decir, hay separación entre el cuerpo y el espíritu, aunque estamos en un mismo ser. Eclesiastés 12:7 dice bien claro que el polvo, es decir, la carne proviene del polvo, pero el espíritu proviene de Dios. Mateo 26:41 dice, velad y orar y no entrar en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay separación de la carne y el espíritu aún en el mismo ser, pero por encima de todas las cosas, no hay ninguna evidencia bíblica que alguien haya llamado a María madre de Dios. No existe. Hubieron muchas declaraciones respecto a Cristo.
Muchas. El mismo Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero aún después que la iglesia hubiera conocido que Jesucristo era Dios, porque Tomás lo confiesa inspirado por Dios, vemos que en el libro de los Hechos se le sigue llamando a María madre de Jesús. De ninguna forma. Además, Pablo especifica bien claro cuando él habla del Jesús en cuerpo y cuando él habla del Jesús divino. Cuando él habla de Jesús en cuerpo, siempre dice para gloria y honra de Dios Padre. Entonces, lo que Pablo enseñaba, había una clara separación entre el Jesús humano y el Jesús divino, aunque los dos están en un mismo ser, como también nosotros lo estamos. Y no se los puede separar de ninguna forma. Bueno, ya aquí termino con esto. Bueno, voy a hablar mis últimos 5 minutos para después entrar para lo que es la parte de la despedida para dar final a este debate. Empiezo como 5 minutos. Ok, ya en este momento. Bueno, mi estimado y amado hermano Eduardo Gutiérrez acaba de decir una herejía. Él dijo el Cristo humano y el Cristo divino. Entonces, esta es una enseñanza nestoriana, porque Nestorio decía que había un Cristo humano y un Cristo divino y que María era, por lo tanto, madre del Cristo humano. Eduardo Gutiérrez hace, ¿qué? 2 minutos, 1 minuto y medio, hace 1 minuto más o menos, antes de terminar, él habló del Cristo humano y del Cristo divino. No existe un Cristo humano y un Cristo divino, existe un solo Cristo. Y ese único Cristo es ambas cosas, no se puede separar. Ese solo Cristo es divino y humano a la vez. No son dos Cristos, un Cristo humano y un Cristo divino. Es un solo Cristo con dos naturalezas que confluyen en un mismo ser. También creo que es, con todo respeto lo digo, herético decir que Dios no sufrió, Dios sufrió en la carne, porque, o sea, Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Eso es lo que mi amado hermano Eduardo Gutiérrez no comprende, y se lo digo con todo el respeto que usted se merece. Y yo tengo muchos amigos evangélicos que los quiero muchísimo, los aprecio bastante con todo mi corazón, y lo estoy diciendo con el mayor respeto que se merecen, porque los quiero mucho. La Biblia dice que Jesús sufrió, sintió dolor, pero Jesús nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser quien es, aún en la cruz, aún en el sufrimiento. Entonces, Eduardo está diciendo, Dios no sufrió, sufrió Jesús. Es como que Eduardo Gutiérrez estuviera diciendo que en el momento que Jesús sufrió, Jesús no era Dios. Se desprendió de su naturaleza divina porque Dios no puede sufrir y cuando resucitó, no es que él dijo eso textualmente, pero se desprende de sus palabras, realmente, se infiere de sus palabras que Eduardo Gutiérrez está diciendo esto, aunque no lo dijo textualmente. O sea, Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Él es completamente Dios. No, 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 Eduardo, eso no. Así, mira, Eduardo, así, así. Jesucristo se hizo completamente hombre sin dejar de ser Dios. Él es 100% Dios y 100% hombre. Entonces Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Y si Jesucristo nunca dejó de ser Dios, entonces quiere decir de que la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios Hijo, sufrió. Él experimentó, Dios Hijo sí sufrió en realidad. Porque de lo contrario, si decimos que Dios Hijo no sufrió, estaremos diciendo que el sufrimiento de Cristo fue una farsa, que la Biblia es mentirosa, que no tenemos que creerle. Entonces fue un sufrimiento ficticio. Entonces los apóstoles mintieron, la Biblia miente, todos los padres de la iglesia mienten cuando dicen que Jesucristo, que Dios no sufrió. Pero es que Jesucristo es Dios. O sea, no se puede separar las dos cosas. O sea, es algo difícil de entender. Es algo difícil de entender. Entonces, puse el ejemplo de la adopción. Dios adoptó a María como su madre. Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar. María realmente fue madre de Dios, no en virtud de sí misma, sino porque Dios le dio la gana. Dios le dio la gana que ella fuera su madre. Antes no lo era, ¿verdad? Porque Dios nunca ha tenido madre, siempre ha existido, pero Dios quiso porque Él le dio la gana tener una madre. ¿O es que Dios no puede hacer eso? Para Dios no hay nada imposible. Porque Él dice, Dios no pudo haber tenido una madre. Para Dios no hay nada imposible. Tan es así que le dio la gana tener una madre.
porque nació de una mujer y María no es madre. Bueno, se me va a acabar el tiempo. Vuelvo y repito lo que dije desde el mero principio, que mi estimado hermano Eduardo Gutiérrez no pudo refutar, bueno, trató de refutarlo, pero no pudo refutarlo. Él dice, vuelvo y repito, ¿ya? Él dijo, María no es madre de Dios porque Dios es un ser que siempre ha existido. Entonces María no puede ser madre de un ser que siempre ha existido. Pero si usamos eso que está diciendo Eduardo Gutiérrez, tendríamos que usarlo en el caso de Jesús, porque es el mismo caso, no hay diferencia. Jesucristo siempre ha existido desde toda la eternidad. Entonces, yo podría decirle a Eduardo Gutiérrez, entonces, si usted está diciendo que María no es madre de Dios, entonces está diciendo también que María no es madre de Jesucristo. Y entonces Eduardo Gutiérrez se contradice, porque Eduardo Gutiérrez dice, María no es madre de Dios, pero es madre de Jesucristo. Pero Dios siempre ha existido y Jesucristo siempre ha existido. Entonces, aplica igual, la lógica. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, tenemos que decir que María no es madre de Jesucristo. Y si decimos que María no es madre de Jesucristo, estaremos yendo en una herejía porque Jesucristo es Dios. Mis queridos hermanos, con esto termino mi participación en este debate. Paso la palabra a Eduardo Gutiérrez. Adelante, Eduardo. Bueno, bendiciones a ver para resetear el templo, el tiempo. Bueno, vamos a despedirnos entonces. Bueno, gracias a todos los que han estado aquí con nosotros. Espero que hayan disfrutado el debate. Divúlguenlo, compártanlo y denle like, por favor. Denle like y pongan sus comentarios, no solo en el chat, porque el chat se va a desaparecer. Nadie lo va a leer. Pongan sus comentarios abajo del video, que ahí es donde va a quedar y entonces tanto católicos como cristianos van a venir y van a poder leer los comentarios que ustedes tengan. Bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias al amigo católico Max Roper por haber participado aquí. Y bueno, seguiremos entonces transmitiendo más debate. Recuerden que mañana a las 5 de la tarde, de la misma horario del este de los Estados Unidos, voy a tener un debate con un judío judío, no mesiánico, él no cree en Jesucristo, sobre si Jesús es el Mesías de Israel o no es el Mesías de Israel. Bueno, así me despido entonces y le dejo la palabra a Max. Gracias, queridos hermanos. Gracias por habernos permitido entrar hasta sus hogares a través de las pantallas de este canal de YouTube. A todos mis hermanos cristianos católicos y a los hermanos evangélicos. Esperamos que este debate haya sido de su completo agrado, que divulguen esperen para que sea transmitido, para que puedan ver este video en YouTube y cada uno saque sus propias conclusiones. Como siempre les digo, que Dios Todopoderoso los acompañe y los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta pronto.